¿Por qué un coche de Fórmula 1 tiene una plancha de madera en el suelo? ¿Cuál es su función? ¿Está ahí por casualidad o realmente sirve para algo? ¿Qué dice el reglamento sobre esta plancha de madera? Pues quédate en este vídeo para descubrirlo, porque ya verás que no está ahí por casualidad. Es un elemento de seguridad importantísimo. Bien, a la plancha de madera también puedes escuchar que se le llama como skid block o plank. Y te acabo de decir que es una plancha de madera, pero realmente no es así. Hoy en día no se utiliza la madera, sino otro tipo de material, como descubrirás en unos minutos. Pero todo esto se remonta a muchos años atrás. A finales de los 70 y principios de los 80, la Fórmula 1 vivía una época de unos coches muy peculiares, los coches con el efecto suelo. Unos coches que gracias a un efecto aerodinámico que permitía que pasase aire por debajo del coche, conseguían generar altísimas fuerzas aerodinámicas, lo cual se traducía en que el coche podía ir extremadamente rápido en las curvas, y eran coches que iban muy bajos y que además, para poder potenciar este fenómeno, usaban lo que se conocían como faldillas, unos elementos verticales que iban prácticamente rozando el suelo. ¿Qué pasaba en esta época? Pues que los coches, como iban tan bajos, si había un bache, un piano, etcétera, etcétera, el coche tocaba contra el asfalto, interrumpiendo así el flujo aerodinámico que pasaba por debajo y haciendo que el coche perdiese mucha carga aerodinámica de golpe. Y esto pasaba en mitad de la curva, traduciéndose así en que el piloto perdiese el control del coche, y se produjeron numerosos accidentes hasta que la FIA prohibió las peligrosísimas faldillas. Pasaron muchos años y la plancha de madera todavía no existía en la Fórmula 1, hasta que llegamos al Gran Premio de San Marino de 1994, uno de los grandes premios más duros y oscuros de toda la historia de la Fórmula 1, porque tras un periodo en el que no se tuvieron que lamentar accidentes fatales, en ese Gran Premio se produjeron 3 accidentes, 2 de ellos siendo accidentes fatales. Rubens Barrichello fue el que más suerte tuvo. A pesar de sufrir un accidente horrible el viernes, consiguió salvar la vida. Una suerte que no tuvo ni Roland Ratzenberger, que perdió la vida en la clasificación del sábado, ni Ayrton Senna, que perdió la vida en la curva de Tamburello durante la carrera del domingo. Y fue este Gran Premio y este accidente de Ayrton Senna lo que hizo que la FIA tomase cartas en el asunto. Tras este Gran Premio la seguridad aumentó muchísimo, y es que la FIA introdujo numerosos cambios. Uno de ellos fue la introducción de la plancha de madera. Fíjate en esta imagen del Gran Premio de Monza de 1993, el coche no tiene ninguna plancha de madera. En cambio, en esta del 94 sí que la tiene. Pero ¿para qué sirve realmente esta plancha y por qué es tan importante? Pues bien, los coches de Fórmula 1, como hemos comentado, van extremadamente bajos. ¿Por qué? Pues por 2 motivos principalmente. El primero es para reducir al mínimo la posición del centro de gravedad. Cuanto más bajo esté el centro de gravedad, más estable será el coche y más rápido podrás ir. Y también hay un segundo motivo, y es un motivo aerodinámico. El suelo del coche es el elemento aerodinámico más importante de todo el coche, porque genera una cantidad de carga aerodinámica brutal. Y claro, cuanto más cerca estés del suelo, más carga aerodinámica podrás generar. Fíjate en esta imagen. En el eje Y tenemos el coeficiente de lift, que mide la cantidad de carga aerodinámica que hay. Cuanto mayor sea este número, mayor será la carga aerodinámica generada. De hecho, la línea verde es el coeficiente de lift, mientras que la línea azul es el coeficiente de drag. Como sabes, el downforce y el drag están relacionados. Cualquier objeto en contacto con el aire genera las dos fuerzas. La de downforce es la que nos interesa, pero tenemos que pagar una penalización en drag, que es la línea de color azul, que es el CD. Y en el eje X tenemos la relación de altura respecto a la cuerda del alerón. La H representa la altura respecto al suelo y la C es la cuerda o longitud del alerón. Pero ¿cómo se lee este gráfico?, te estarás preguntando. Pues bien, fíjate, en la parte derecha del gráfico significa que estaremos generando muy poco downforce y muy poco drag, algo que no nos interesa en un Fórmula 1. La idea de un Fórmula 1 es generar la mayor cantidad de downforce posible, aun teniendo que pagar una gran penalización en drag. Y a medida que nos vamos acercando hacia la parte izquierda del gráfico, poco a poco va aumentando el coeficiente de lift, es decir, el downforce, a la vez que aumenta el drag. Es cierto, pero como hemos comentado, el drag en un Fórmula 1 nos da igual. Son coches con más de 1000 caballos de potencia. Lo que nos interesa para ir lo más rápido posible es generar la mayor cantidad de carga aerodinámica posible, aun teniendo que pagar una gran penalización en drag. Y como ves, en la parte final de la izquierda empieza a haber una caída. ¿En qué se traduce esto? Pues en que un coche, cuanto más cerca del suelo esté, más cantidad de carga aerodinámica estará generando, que es lo que quieren todos los ingenieros. Eso sí, tampoco nos podemos pasar, porque si no podemos entrar en pérdida y empezar a perder carga aerodinámica. Pero en general, la idea de un Fórmula 1 es ir lo más cerca del suelo posible. Y claro, tras el accidente de Senna del Gran Premio de Imola, la FIA introdujo una plancha de madera para evitar que los coches fuesen extremadamente cerca del suelo y que cuando por culpa de algún bache o piano el suelo del coche tocase contra el asfalto, no se perdiese una gran cantidad de carga aerodinámica. De esta manera, los coches, cuando pasaban por baches y pianos, a partir del 94 eran mucho más estables porque no tenían pérdidas aerodinámicas. Y esto se nota mucho a principio de carrera. Actualmente no hay repostajes, así que a principio de carrera es cuando el coche es más pesado porque tiene más cantidad de combustible. Y en ese punto es muy probable que en circuitos bacheados
lados el coche vaya rozando contra el asfalto. Al poner una plancha de madera se evita que en esos roces haya pérdidas aerodinámicas, evitando de esta manera numerosos accidentes. Y es por esto que la FIA es tan estricta con esta plancha de madera. El reglamento dice que es un elemento estándar para todos los equipos y el espesor debe ser de 10 milímetros, permitiendo únicamente 1 milímetro de desgaste durante la carrera. Es decir, si tu plancha de madera mide menos de 9 milímetros de grosor, automáticamente serás descalificado. Y la FIA es muy estricta en este aspecto, porque es un elemento de seguridad muy importante. Y como hemos comentado, los ingenieros intentarán ir al mínimo. Cuanto más cerca del suelo vayan, más rápido será el coche. Pero claro, si te pasas de listo, puede ser que desgastes la plancha de madera y te descalifiquen de la carrera. Y este elemento no es solo utilizado en la Fórmula 1, sino que muchas otras categorías también lo usan. En el Mundial de Resistencia y las 24 horas de Le Mans también es un elemento de seguridad básico, así como en la Fórmula 2, Fórmula 3 y en muchas otras categorías de automovilismo. Pero si recuerdas, al principio del vídeo te he dicho que realmente no es madera. Y es que realmente no es madera. Antiguamente, cuando se introdujo en el 94, sí lo era, pero actualmente no es así, sino que es de un material compuesto que simula la textura de la madera. ¿Por qué se hace esto? Pues simplemente por tradición y para intentar mantener lo que se empezó a usar en el 94, que sí era realmente una plancha de madera. Es más, hoy en día tienen otro elemento, y es el titanio. Si eres un veterano de la Fórmula 1, recordarás que en los 80 los Fórmula 1 generaban muchísimas chispas y era algo espectacular de ver. ¿Por qué era esto? Pues porque en aquella época los coches iban muy bajos por el efecto suelo y no estaba la plancha de madera, por lo que cada vez que el coche tocaba contra el asfalto se generaban unas chispas muy bonitas de ver. A partir del 94 las chispas desaparecieron de la Fórmula 1 porque el coche ya no tocaba contra el asfalto, sino que era madera contra asfalto y la chispa no se llegaba a generar. Sin embargo, en los últimos años, para mejorar el espectáculo y que los coches sean más vistosos, se han introducido algunas placas de titanio colocadas estratégicamente en la plancha de madera para que cuando el coche roce contra el asfalto se generen unas chispas muy bonitas de ver, sobre todo en la noche. Y esto se vio muchísimo en la temporada de 2022, cuando hubo el cambio de reglamento y se volvió a introducir el efecto suelo, y en muchos equipos como Mercedes tuvieron problemas con el porpoising. ¿Qué era esto? Pues simplemente un fenómeno aerodinámico en el que por culpa del efecto suelo se generaban unas cargas aerodinámicas brutales a altas velocidades, por lo que en una recta larga el coche tocaba contra el asfalto, se interrumpía el flujo de aire por debajo del coche, produciéndose así una pérdida de carga aerodinámica, generando un movimiento ascendente del coche, y cuando el coche se volvía a levantar, el aire volvía a pasar por debajo y se volvía a generar una fuerza descendiente que hacía que el coche volviese a tocar contra el asfalto, generando así un movimiento ascendente y descendente que provocaba el famoso porpoising o rebote de los coches, y equipos como Ferrari o Mercedes sufrieron bastante con este tema, y es por esta razón por la que en 2022 veíamos tantísimas chispas, y es que los coches en las rectas iban tocando constantemente el suelo contra el asfalto. Ahora los equipos han desarrollado los coches y, jugando con las suspensiones y la configuración aerodinámica, han conseguido solventar este problema. Y ten en cuenta una cosa, los equipos tienen muy presentes esta plancha de madera, sobre todo en circuitos de alta velocidad y bacheados, como puede ser Silverstone o el circuito de las Américas. En estos dos trazados, en las curvas de alta velocidad, los coches van arrastrándose por el suelo y hace que la plancha de madera poco a poco se vaya desgastando. Y si no, que se lo digan a Leclerc o Hamilton en el año 2023, cuando en el Gran Premio de Estados Unidos fueron descalificados porque desgastaron demasiado la plancha de madera. Así que los equipos tienen que ir con mucho cuidado, porque no será ni la primera ni la última vez que un equipo pierde una victoria por culpa de este elemento. Y si no, que se lo digan a Toyota, cuando en Silverstone perdieron una primera y segunda posición en el Mundial de Resistencia por culpa de desgastar demasiado la plancha de madera. Así que, como ves, es un elemento extremadamente simple, pero que tiene una función importantísima a nivel de seguridad, y la FIA es extremadamente estricta en el desgaste de este elemento.